Sean todos muy bienvenidos. Estamos gozosos de continuar juntos la lectura de esta preciosa carta del Antiguo Testamento, mejor dicho, precioso libro del Antiguo Testamento que es el libro de Ruth. Hemos visto en los dos primeros capítulos este desarrollo de esta familia de la tierra de Belén de Judá que se trasladó en tiempo de hambruna a un lugar que Dios no había mandatado, es a la tierra de Moab, y allí vimos la experiencia de pérdida física de Elimelech, el padre de familia, los dos hijos de Elimelech y su esposa Naomi, y también pérdida material, como Naomi testificó en su retorno a la tierra de Belén de Judá, que había ido llena, había partido llena de Judá, retornó vacía. Pero esa pérdida humana y material no es destrucción aún, pues Dios ha de operar y ha de operar redención. Y para ello vemos el levantarse de una jovencita extranjera, pero temerosa de Dios y su palabra, llamada Ruth, la amiga de su suegra Naomi, pero una mujer seleccionada para un propósito particular que lo vamos a aprender hacia el final del libro. Y estamos viendo cómo esta jovencita es temerosa de Dios, comprendiendo que Dios se encuentra junto a su pueblo Israel y allí partió junto a su suegra a una tierra que ella no conocía, un viaje de unos quizás 80 kilómetros, de semana o más de días. Ella fue con una mujer viuda, la jovencita siendo viuda, sin un sustento, pero creyendo en el Dios al cual acude como refugio. Y eso lo aprendimos ¿de quién? De la voz de un varón piadoso llamado Boaz, que va a tener una función primordial en este libro. Será redentor, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Boaz, al contemplar a esta viuda trabajando en su campo, ¿qué hizo? No rehusó de misericordia, sino empezó a aplicar la ley de Dios y el mandamiento de Dios, que en tiempo de cosecha hay que dejar lo necesario para el pobre, el extranjero, el huérfano y la viuda. Así vos mandató que sus trabajadores en nada maltraten o estorben a esta viuda joven, sino por el contrario, que dejen porciones para que ella pueda obtener. Tal es así que Ruth participó de la mesa junto al resto de los trabajadores del campo de Boaz cuando fue a la cosecha, se alimentó, quedó satisfecha y llevó también una porción de bendición a su suegra. Estamos viendo cómo hay un cambio en qué está operando Dios en esta familia. Lo que parecía ser una derrota, lo que parecía que estas dos mujeres quedarían desamparadas, Dios no desampara. Dios siempre está operando, aunque la situación a nuestros propios ojos parezca ser imposible. Dios siempre está en control, en especial cuando nosotros dejamos a un lado la rebelión, la incredulidad y nos volvemos como niños en confianza. Y Ruth es un ejemplo de la confianza en el Dios de Israel. Una mujer extranjera que ha creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y está experimentando la bendición de este Dios fiel, este Dios de pactos, este Dios que recibe y no desecha. Muy bien, ha sido una muy breve afirmación de lo anteriormente expuesto. Vamos a invitar a aquel o aquella que lo desea a dar lectura al libro de Ruth, el capítulo número 3, versión Reina Valera. La palabra de Dios dice así. Después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente
y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios por esta oportunidad. Muy bien. Volvemos ahora al primer versículo de este capítulo, pero lo hemos de releer. Ahora, como siempre decimos, de manera un poquito más literal. Dice así el capítulo 3. Y dijo a ella Naomi, su suegra: hija mía, ¿no buscaré yo por ti reposo y que te vaya bien? Muy bien. El versículo número 1 reitera lo que aprendimos en el capítulo número 1, versículo número 9. Si bien Reina Valera aquí tradujo buscar hogar, la palabra literal que utilizó Naomi es reposo. Reposo. ¿Y qué aprendemos? El matrimonio está llamado a ser, por voluntad de Dios, un reposo para los integrantes, un refresco. Pero reposo no es simplemente la realidad matrimonial, que ya hablaremos de eso entre este capítulo y el que viene para Ruth y su futuro compañero redentor, sino que el reposo es la voluntad de Dios para su pueblo. El reposo era la porción de la tierra prometida para Israel. Por incredulidad, gran parte del pueblo no ingresó al reposo, y el reposo sigue vigente según el libro de los Hebreos en el Nuevo Pacto. Queda aún un reposo pendiente, vigente para que ingresemos, y se ingresa a través de la fe. La incredulidad nos deja fuera del reposo, la fe nos da reposo, y reposo es ese estado de paz, de plenitud en Cristo, siendo reconciliados con la majestad, la obra redentora del Señor. El reposo es la voluntad de Naomi para su hija, si la considera en su amor hacia ella, Ruth. Y ahora vemos a Naomi cambiando su situación. De aquella confusión del capítulo 1 en tierra de Moab, casi que impulsando a Orfa y a Ruth a la idolatría, avalando la idolatría, Naomi ya ha cambiado, está en la tierra prometida y está empezando a actuar acorde a la voluntad de Dios y su palabra. ¿Y qué sabemos que es la voluntad de Dios y su palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué busca Naomi? El bien de Ruth. Y el bien de Ruth es el reposo de esta jovencita viuda. Y para ello, Naomi tiene consejo, sabiduría de lo alto. ¿Qué enseña el nuevo pacto? Lo aprendimos si nos acompañas hace muy poco en las cartas de Timoteo y de Tito. La mujer mayor es docente de la mujer joven, la tiene que instruir, le tiene que enseñar lo bueno del consejo de Dios para su vida. ¿Quién es Naomi? Es esa mujer mayor que ha de ejercer la docencia para con la más joven. Qué bueno es cuando los mayores se involucran en la vida de los más jóvenes en instruirles en el camino de verdad. Qué bueno que los mayores lo hagan, qué bueno que los jóvenes sean receptores. Aún no sabemos cómo ha de recibir Ruth esta palabra, el texto lo va a decir. Por ahora sabemos esto. Naomi busca para Ruth que el reposo, la bendición para su vida.
Versículo 2. ¿Cómo será ese reposo? Dice así. Ahora, ¿no vos, nuestro pariente, con quien tú estuviste junto o estuviste con sus criadas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Ya empezamos a ver que el reposo que Naomi ha detectado para Ruth es junto a Booz. Y esto no va a ser simplemente una acción aleatoria, esto coincide con la ley de Dios, pues Booz está habilitado a hacer una acción de redención. Lo habíamos dicho la semana que viene y ya enseguida lo reiteramos. Pero vemos a Naomi que une esta situación de Booz siendo un prójimo de bendición, generoso para con Ruth, une con el reposo que le va a tocar a Ruth. ¿Cuál es la actividad de Booz? A la noche va a hacer algo. Cuando se cosecha en la ley de Dios, se recibe la bendición de la tierra prometida. ¿Qué hay que hacer? Hay que separar la parte que tiene nutrientes y que va a ser alimento de los individuos de la parte que es desechable. Esa es la tarea que va a hacer Booz y la va a hacer esta noche. Es una tarea importante. La Escritura nos enseña que esa tarea humana de alimento es también representación de lo que va a hacer al final del siglo, cuando el Señor mande separar trigo de cizaña. Pero en el aspecto natural, Booz, ¿qué va a hacer? Va a separar la parte buena, que será alimento, de parte que es desechable. En la cosecha sucede eso. Recordando que esta es una época muy importante. Es época en la cual estas mujeres llegaron. Es época de cosecha que comienza con los primeros frutos y que culmina luego de 7 semanas con una celebración. Y esa celebración, que lo vimos en Pentecostés, comenzó el primer día de resurrección, aquel domingo, el domingo en la resurrección de gloria del Señor, la majestad, y culminó en Pentecostés con el derramar del Espíritu Santo. Estos son señales que el texto está dando para que el lector comprenda que esto apunta hacia los días del Señor Jesús. Versículo 3. Por tanto, dado que Booz, el pariente cercano, va a estar haciendo esta tarea en la noche, por tanto, lávate. Esto le dice Naomi a Ruth. Lávate, recordemos que Ruth es una trabajadora ardua. Ha pasado toda la jornada anterior de la cual leímos el relato trabajando en la intemperie, no en una oficina con estos elementos que hoy tenemos de aire acondicionado, de calefacción, trabajando en el sol abrasador, trabajando arduamente, de sol a sol. Bueno, ahora ¿qué le dice su suegra y su amiga, que es casi una madre para ella? Lávate, úngete y ponte vestido, debe de prepararse y baja a la era, pero tiene que hacer algo. No te hagas conocer o no te manifiestes al hombre, que hombre, a vos, hasta que haya terminado de comer y de beber. ¿Cómo sigue? Sucederá que cuando se acueste tomarás, o sea, Ruth tiene que ver dónde se va a acostar vos, tomarás nota, el lugar donde se acueste, ahí, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás y él te dirá qué tienes que hacer. Naomi, guiada por el Espíritu de Dios con sabiduría de lo alto, le da instrucciones a Ruth de lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer Ruth está relacionado ¿a qué? A la redención. ¿Cómo sabemos eso? Por esta expresión final. El descubrir o el descalzar a Booz sus pies. Y esto lo habíamos aprendido en el libro, por ejemplo, de Deuteronomios en el capítulo 25, a partir del versículo 5, en donde mandata la ley de Dios al varón de la familia, de la viuda que no tiene descendencia, que no tiene hijo, en ese matrimonio que quedó sin heredero, mandata al familiar cercano tomar a la viuda para perpetuar a través de procrear hijo, tomarla como esposa a la viuda para perpetuar el nombre del difunto. ¿Y cuál es la acción? La acción de descalzar al familiar, al redentor, para que lo haga, y eso se tiene que hacer, tiene que ser descalzado. Y si el hombre rechaza esta voluntad ante las autoridades, ante los ancianos, la mujer tenía que incluso escupir su cara por la desobediencia del Redentor. Lo que mandata Naomi no es ninguna acción impura,
ninguna acción de algún tipo de historia fantasiosa, romántica, de las películas que hoy vemos en el presente. Lo que mandata Naomi a Ruth es una acción acorde a la ley de Dios. Una acción que va a demostrarle a Booz en qué está involucrada Ruth. Vamos a versículo 5. Y ella dijimos, Naomi, docente de lo bueno. Ahora, ¿cómo recibirá la jovencita la instrucción? A ver, ¿qué dice Ruth? Y ella dijo a ella, Ruth dice a Naomi, dice así, todo lo que has dicho haré. ¿Saben quiénes nos recuerdan Ruth en este momento? Alguien que llegó 1000 y tantos años después de ella, quizás 1100 años después de ella, Miriam, o sea, María, la Madre del Señor. ¿Se acuerdan cuando el mensajero celestial habló el plan de Dios a Miriam, luego de turbarse ella por la experiencia sobrenatural? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Miriam actuó como que la sierva del Señor obedeciendo la palabra de Dios. Ruth actúa como que la sierva del Señor obedeciendo la palabra de Dios a través de su suegra Naomi. No notamos estas expresiones presentes de yo hago lo que quiero con mi vida, o yo tengo un plan mejor, o mis sueños y mi realización. Eso no forma parte de la actitud de Ruth. Ya veremos cuál será el final de Ruth. Porque hay quienes menosprecian el ser siervo o sierva como algo, como menoscabando esta actitud. Sabe, mi amigo, mi amiga, lo mejor que puedes ser tú, siervo o sierva de Dios. Es el mejor lugar donde puedes estar. Porque recuerda que hay una ley espiritual. Todo el que se eleva, se eleva o se exalta, se engrandece, Dios le ha de rebajar. Pero el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, a su debido tiempo Dios le ha de exaltar. Y Ruth está en posición de servicio, de humildad, y Dios no ha de menospreciar esta acción de fe. ¿Cómo sigue? Vamos a releer el 5, muy importante, habría que destacarlo, todos y todas debemos aprender esto. Que Ruth dijo a Naomi, todo lo que me has dicho haré. Está bueno decir esto, es muy bueno. Pero recordemos que también en el nuevo pacto Jesús nos enseñó que un hijo a su padre le dijo que iba a hacer su mandato, pero después no lo hizo. Decir es bueno, pero mira cómo sigue el versículo 6. Y así bajó a la era e hizo acorde a todo lo que le ordenó su suegra. Ruth no solo es una buena habladora, no solo aprendió a decir las cosas correctas, pero después de hacer lo incorrecto. Ruth dice y fundamenta sus palabras con hechos. Dijo que iba a hacer, fue y hizo. Quien cumple esta acción de manera perfecta, quien es el unigénito Hijo de la Majestad de Dios el Padre, Cristo Jesús, quien siempre hizo todo lo que su Padre le mandó, y es por eso que nosotros tenemos esperanza de vida eterna, por la perfecta obediencia del Hijo. Pero Ruth es un ejemplo muy, muy importante a tener en cuenta en nuestras vidas, que lo que se le mandató hizo. Nuevamente, bueno es decir que vamos a hacer lo que se nos ordena, pero si después no lo hacemos está mal. Nos termina siendo pecado porque faltamos a la verdad. En el caso de Ruth, dijo que iba a hacer y fue y ejecutó. Versículo 7. Y después de haber comido Booz y bebido, y su corazón estaba contento, él fue y se acostó al extremo de la pila de grano. Y ella, ¿quién es ella? En este caso es Ruth, la jovencita que recibió mandamiento de su suegra Naomi, vino suavemente y descubrió sus pies y se acostó. Hizo como se le mandató y esto lo ha de notar vos. Y sucedió a la medianoche que se asustó el hombre y giró y he aquí una mujer acostada a sus pies. Aún vos no sabe quién es la mujer. No había detectado que había una mujer y se sorprende de este evento. Él está descalzado, sus pies están descubiertos y hay una mujer cercana a él y él no sabe quién es. Por eso esta turbación. Versículo 9. Y le dijo, vos a Ruth, ¿quién tú? Así ella respondió, yo Ruth, tu sierva, extiende el borde sobre tu sierva porque pariente cercano
que si la idea de cercano es redentor, la palabra hebrea tiene la idea de pariente redentor, tú. Muy importante, nuevamente necesitamos comprender la ley de Dios para entender qué le está diciendo Ruth a vos. Ruth, que se denota como sierva, nuevamente la demostración de humildad de Ruth es total en el texto. Ruth pide que el borde, y es el borde del vestido de Booz, sea puesto sobre ella. ¿Qué significa esto? Libro de Números, capítulo número 15, a partir del versículo 37. ¿Qué aprendemos? Todo varón hebreo debía de tener en sus bordes de sus vestidos esas franjas azules puestas. ¿Para qué? Para que al mirar las franjas recordara algo. Los mandamientos que Dios había instruido para ponerlos por obras. Entonces, ¿qué está pidiendo Ruth? Extiende el borde del vestido sobre la sierva. ¿Qué está diciendo? Que cumpla los mandamientos de Dios vos. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios para vos siendo un familiar cercano? Que redima a Ruth. ¿Y cómo sabemos que Ruth está pidiendo eso para vos? Porque le descubrió el calzado, descubrió sus pies, le quitó el calzado, o sea, descubrió sus pies. Ruth le está diciendo a vos, siendo Ruth obediente a la ley de Dios, yo soy una candidata para que me redimas. Soy viuda, no tengo descendencia, tú eres familiar porque él es de la casa de Elimelech. Por ende, tú estás habilitado a redimirme, redímeme, cumple la ley de Dios. Y para eso, ¿cómo lo tenía que hacer? Acerca tu manto y recuerda los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios los recordaba el varón cuando miraba las franjas azules en su manto. En el borde de su manto estaba el recordatorio de los mandamientos de Dios. Booz, ¿ahora qué hace? Cuando ve todo este evento, dice en el 10, él le dijo: bendita tú de Jehová mi hija, porque has mostrado mayor bondad o piedad al final que al principio, en que no fuiste en pos de los hombres jóvenes, sean pobres o ricos. Vos entendió todo este evento. No como la mayoría de las personas que ven todo este contexto de una manera impía o inmoral, lo que fuese. Vos entendió que Ruth es una obediente a la ley de Dios y vos vas a cumplir la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Ruth es viuda. Como viuda, ¿qué puede hacer? Ir en pos de su deseo de casarse con alguien joven como ella, alguien que la sustente, alguien que le agrade, alguien que la traiga. Múltiples candidatos para cumplir ese deseo. Pero la voluntad de Dios no era eso para una viuda. La voluntad de Dios para una viuda, ¿cuál era? Si no tiene descendencia, que se case con alguien de la familia de su difunto para que sea perpetuado el nombre del difunto. Ruth no fue en pos de hombres jóvenes que la provean para sus necesidades y satisfacciones, fue en pos de alguien que la puede redimir y perpetuar el nombre del esposo. Por eso es que vos dice, tu misericordia, tu bondad es superior ahora al final que al principio. Porque se acuerdan que fue alabada Ruth por la misericordia mostrada a su difunto y a su suegra. Pero ahora se muestra mayor misericordia porque ya el difunto pasó y ella no se olvidó del difunto, sino que quiere perpetuar su nombre y no va a elegir cualquier candidato, sino que se presenta a aquel hombre que la puede redimir de la familia de Elimelech. Ruth está totalmente consagrada a la obediencia a la ley de Dios, totalmente consagrada. Cuando comenzó, ¿de dónde? De una tierra extraña, ajena, pagana, pero cuando conoció del Dios de Israel, a su ley se sujetó. No hay un mejor ejemplo en este contexto que la vida de esta jovencita Ruth. Maravilloso cómo fue instruida por Naomi y maravilloso cómo ella recibió la instrucción y está ejecutando la palabra de Dios. Y este varón piadoso Booz entendió, esta jovencita es jovencita de Jehová. Así la denominó, bendita tú de Jehová. Ya no es bendita tú la hija de los dioses paganos de Moab. No tiene ya relación con los dioses paganos en Moab, no tiene ya relación con esa tierra, es una hija del Dios Altísimo, el que era, el que es, el que ha de venir, el eterno, el gran yo soy. A él le pertenece esta jovencita. ¿Y qué benevolencia mostró al principio? Y es superior su benevolencia. Se incrementó la benevolencia, la misericordia de la jovencita.
Y eso deberíamos tenerlo en cuenta los que profesamos fe en el Señor. Que muchas veces arrancamos con entusiasmo el camino de fe y va menguando el entusiasmo, la misericordia y nos vamos retrotrayendo. La Escritura dice se va apagando el amor. No debería ser así. Debe de incrementarse nuestro fervor en el Señor y nuestra bondad y misericordia mostrado a todos nuestros prójimos. Ruth es un ejemplo de ello. Tenemos que avanzar. Dice el versículo número 11. Versículo 11. Dice así. Ahora, mi hija, no temas. Todo lo que pidas haré por ti. Porque conoce, la idea es, sabe toda la gente de mi pueblo que mujer virtuosa tú. ¿Qué acaba de pedirle Ruth a Booz? Acorde a la ley de Dios, siguiendo rigurosamente las instrucciones de la ley, le ha pedido redención. Hablaremos de eso la semana entrante cuando culminemos este libro, su significado para Ruth, pero en especial su significado para el mundo entero, esa palabra tan importante, redención. Booz ya ha comprendido, recordando los mandamientos por haber mirado el borde de su manto y esas franjas azules, ha comprendido que él es un posible redentor por formar parte de la familia de Elimelech. Y ha comprendido algo, esta mujer no es una mujer que tome livianamente la palabra de Dios, es la mujer virtuosa. Y esto lo sabe Booz y lo sabe la comunidad de Belén de Judá. Toda la gente de mi pueblo. Se ha hecho evidente al pueblo el obrar de Ruth. Recuerda, el nuevo pacto a través del Señor de Gloria nos enseña que seamos sal y luz, que andemos en buenas obras para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ruth es un elemento de ¿qué? De bendición a Dios, y la gente sabe de su actitud en la ley del Señor. Toda la gente sabe que ella es mujer virtuosa, y la mujer virtuosa escasea. Alguien dice, ¿esto es una interpretación o deducción? No. Libro de Proverbios, capítulo 31, es el último capítulo, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El autor del libro, guiado por el Espíritu de Dios, comprende que es algo difícil de hallar y su calidad y valor es superior a la de las piedras preciosas. Está todo el desarrollo allí a la finalización del libro de Proverbios, que cada uno puede estudiar y debería de estudiar acerca de las acciones de la mujer virtuosa para con su esposo, para con sus hijos, para con su hogar, las labores, la bendición que ella recibe es total del pueblo. ¿Por qué? Porque ella es una mujer seleccionada. Ruth es esa mujer. Vos has comprendido que lo que tú me estás pidiendo he de ejecutar. ¿Por qué? Porque tú eres la mujer seleccionada. No es una mujer que toma livianamente la palabra de Dios. Y este debería de ser el ánimo para toda mujer que hoy esté escuchando de la región que sea. ¿Sabes qué? ¿No hemos leído acerca de la estética de Ruth? ¿No hemos leído acerca de algún tipo de virtud natural? ¿Qué estamos aprendiendo de Ruth? El carácter transformado por Dios. Eso es destacado por Dios y destacado por los que son de Dios, en este caso vos. Ruth ha captado la atención de vos por su conducta, por su carácter. No sabemos si Ruth era semejante a lo que se conoce en nuestro presente como una modelo, como una mujer de esplendor. Quizás lo sea, quizás no es relevante. La relevancia del texto es la conducta de Ruth y su sumisión a la voluntad de Dios. Eso la destaca como la mujer de virtud. Vos lo comprendió y vos dijo, lo que me pides voy a hacer. Pero, vamos a notar algo. Puede haber una dificultad para ejecutar este plan. Y eso lo vamos a aprender entre esta finalización del 3 y el comienzo del 4. Dice así el versículo 12. Aquí es donde vos nos va a contar que puede haber una dificultad a este plan. 12. Y ahora es verdad que pariente cercano, o sea, posible redentor, soy yo. Y sin embargo, un pariente cercano más que yo. ¿Vos estás dispuesto a obedecer la voluntad de Dios? ¿Vos estás dispuesto a redimir a Ruth? Pero hay alguien calificado en la casa de Elimelech que es más cercano a Elimelech, por ende tiene prioridad para la redención.
quédate, dice Booz a Ruth, esta noche y sucederá en la mañana. Si él te redime, bien que lo haga, pero si no quiere hacerlo, entonces yo te redimiré. Vive Jehová, acuéstate hasta la mañana. Este asunto no es secundario, es prioritario. Vive Jehová, por ende proclama delante del Dios vivo, el Dios que escucha y está viendo todo esto, que esta situación se resuelve mañana. Se resuelve por la redención del familiar cercano y si él no ejecuta la redención, yo la voy a hacer. ¿Sabes qué aprendemos de vos? Urgencia a la obediencia. Bueno, veremos, Ruth. Semana entrante, mes entrante, quizás el año que viene ejecutamos. No. Mañana mismo, esto sucedió a medianoche este evento, mañana mismo se va a presentar Booz ante el familiar más cercano y vamos a ver el desarrollo en el comienzo del capítulo 4. El familiar cercano va a tener que optar por redimir y si no lo hago yo, pero esto se ejecuta mañana porque es un mandamiento de Dios y los mandamientos de Dios hay que obedecerlos. No hay mucho para pensar, no hay mucho para andar diagramando, hay que obedecer. Sencillo, ¿verdad? Alguien dirá, entonces, obediencia igual a salvación. No, amados. Si has oído, si nos has acompañado, la salvación es por gracia a través de la fe. Pero esa gracia salvadora de una vez y para siempre nos lleva a la obediencia. Nos enseña a obedecer los mandamientos de Dios que no son gravosos. Así ella se acostó a sus pies. ¿A los pies de quién? ¿De Booz? ¿Qué significa acostarse a los pies de Booz? Sumisión. Denota sumisión. Ruth reconoce a Booz como Señor, como autoridad. ¿Y qué se declaró de él? Tu sierva. Está a los pies de Booz. Esto denota humildad. Nada que ver a cualquier tipo de interpretación humana de algún acto inadecuado. No hubo ningún acto inadecuado en esta noche. Lo que hubo es reverencia a Dios, sumisión a la ley de Dios, respeto a los mandamientos de Dios, pero para eso hay que conocer la palabra. Teníamos que conocer el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, el libro de Números, para entender todo este evento, que para nosotros en Occidente, en nuestra cultura, es ajeno. Para nosotros esto es algo que no tendría mucho sentido, pero sí tiene sentido cuando aprendemos la palabra de Dios. Por eso hay que leer la palabra de Dios y reconocerla como la palabra de Dios es dada y el significado que Dios le da a la escritura, no lo que a nosotros nos parece que significa, lo cual es tragedia, nos lleva a la confusión. Bueno, tenemos que culminar, dice así el 15, y él dijo: trae el manto que en ti y sosténlo. Y cuando le sostuvo, él midió 6 de cebada y lo puso sobre ella y ella se fue a la ciudad. Booz ha demostrado anteriormente y ahora lo confirma que ha de proveer para Ruth y ha de proveer en abundancia. Booz demuestra que está como firme candidato a cumplir su función como futuro redentor, esposo, de proveer para esta viuda presente que nos adelantamos a formar parte de su familia, y no solo la viuda joven, sino para quién más va a proveer. 16. Así cuando ella llegó a su suegra y le dijo: ¿quién tú, mi hija? Y ella le dijo todo lo que había hecho por ella el hombre Booz, y ella dijo: 6 de cebada estas él me dio a mí, porque me dijo: no vayas con las manos vacías a tu suegra. Booz no solo está interesado en bendecir a Ruth, o sea, no busca solo un beneficio de Ruth, sino que busca bendecir a la otra suegra que apareció en su vida, que es Naomi. Booz está acorde al plan de Dios. Dios es el padre de huérfanos, es el defensor de las viudas, y Booz, acorde a su Dios, bendice a la parte vulnerable de su pueblo. Lo demostró al principio cuando no conocía o conocía poco de Ruth, lo demuestra ahora cuando sabe que Ruth se dispone para que él la redima, y lo demuestra para con Naomi, su suegra, que también es viuda. Booz está para bendecir. ¿Cómo termina todo esto? Con el 18. Y ella le dijo, Naomi a Ruth: siéntate aún, mi hija, hasta que sepas cómo se resuelva el asunto, porque no descansará el hombre hasta que haya concluido el asunto el día este. Naomi entendió algo. Booz es obediente a la ley de Dios. Esto lo va a hacer hoy mismo. Por ende, tenemos que ver cómo esto culmina, si este
pariente más cercano va a redimir, si no lo va a hacer Booz, y esto va a llegar la semana entrante cuando veamos la redención de Ruth, la redención de Naomi y la redención de todos y cada uno de los que crean en Cristo Jesús, pero sucederá, si Dios lo permite, la semana que viene. No resta el deseo que la gracia, paz y misericordia sea con todos los que aman a Jesucristo.